Y buenas, mediante este video voy a presentar tres sentidos, la vista, el olfato y el gusto. También voy a hablar un poco de la experiencia sensorial, eligiendo mi fruta favorita, que en este caso es la mandarina. Súper importante, ¿verdad? Mediante este tiempo de la experiencia sensorial, cómo las sensaciones que yo experimento al tocar la mandarina, al oler la mandarina, al verla, al inclusive degustarla, tienen que ver no solo con lo que ella es en sí, sino en cómo mi cerebro interpreta esto para percibirlo y muchas veces o lo que yo puedo estar interpretando de la mandarina puede estar asociado inclusive a temas de mi contexto familiar, de mi pasado y cómo esto ha afectado mi vida. Entonces, inclusive el hecho de que me guste, a pesar de que tiene un sabor delicioso, puede estar ligado también a etapas pasadas de mi vida. Continuando, eh, vamos a ver un poco el tema de los sentidos. Entonces, inicialmente les había mencionado el tema de la vista. Eh, Uno de los más importantes, ¿verdad? Si no, de los más importantes, percibimos tanto o nos ayuda a percibir el color, la forma y el tamaño de los objetos de nuestro entorno, nos proporciona información sobre la distancia que tenemos de ellos y la posición en el espacio. Entre sus funciones están de los órganos el órgano principal de la vista es el ojo, pero también este tiene partes, la pupila, que es donde entra la luz, por donde entra luz, el iris, que es el que se abre o se cierra para que entre más o menos luz, el cristalino, que es un lente que se enfoca en los objetos que vemos, y la retina, que capta la imagen, que pasa por el nervio óptimo y de ahí hasta el cerebro. Entonces, de los receptores activados eh, de la vista están los bastones que responden ante los niveles de la luz y los conos ante los colores. La vía neurológica de la vista tenemos que inicia en los ojos, pasa a los hemisferios cerebrales, que son estos que tenemos acá, en que inclusive los podemos ver desde esta posición, el izquierdo y el derecho. Luego, posteriormente al tálamo, a través de la radiación óptica van al cerebro. En la corteza primaria, que es la pericalcarina, ahí están los impulsos nerviosos donde se codifican. Y en el área cerebral secundaria, la cual forma una representación. Entonces, la corteza primaria sensorial lo que va a hacer decodificar lo que estoy viendo y la secundaria le va a dar una forma de representación. Em, Esto siempre va a ocurrir en paralelo en cada uno de los hemisferios cerebrales, por lo cual luego la imagen de un hemisferio es superpuesta al otro y ahí es donde se forma o se crea la representación final entre ambos lóbulos occipitales. La manera en que el cerebro interpreta la imagen formada por el área secundaria aún no se conoce completamente. Pasamos al sentido del gusto. Ahora, entonces es a través de este que yo capto los sabores de todo lo que viene a mi boca, a través de las papilas gustativas que se encuentran en la superficie de la lengua. Y los cuatro sabores fundamentales que vamos a encontrar van a ser el dulce, el amargo, el salado y el ácido. Los receptores activos son los corpúsculos gustativos. Entonces, dentro de la vía neurológica, tenemos que este sistema, este sentido, perdón, arranca en las papilas gustativas de la lengua y a través de los corpúsculos gustativos que tienen como función captar el sabor, un sabor en particular y activar diferentes áreas de la corteza. Una vez que estos corpúsculos generan un impulso nervioso, se transportan alternativamente
por uno de tres nervios que son los que están asociados a los sabores, que está el nervio facial, donde predominan las sensaciones dulce y salado, el nervio glosofaríngeo, que donde están el ácido y el amargo, y el nervio vago, donde no hay una clara predominancia de algún tipo de sabor. De estos tres nervios, dependiendo del tipo de sabor que tenga lo que estamos degustando, la información va a pasar al tálamo y el tálamo pasa al área gustativa primaria. Aquí tenemos la corteza primaria, que está en la región inferior del lóbulo parietal y en la parte superior del lóbulo temporal, donde los impulsos nerviosos procedentes de las papilas son interpretados como sabores. Esto es súper importante. Y por último, la manera en que la información gustativa es interpretada aún no se conoce de forma clara. Y se discute inclusive dónde está específicamente el área secundaria y asociativa. Entonces, por ende, para el sentido del gusto, no se tiene ubicado realmente cuál es la corteza secundaria y la asociativa. Por último, tenemos el sentido del olfato. Su órgano es la nariz, ¿verdad? Y tenemos que están los orificios nasales por donde entra el aire y se transmite este aire a las fosas nasales. Y en el interior de las fosas se encuentra la pituitaria, que es la encargada de captar y transmitir la información al cerebro a través del nervio olfativo. Entonces tenemos los receptores activados, que son las células bipolares, que son encargadas de captar el aroma. La vía neurológica de este sistema olfativo comienza a través de las células bipolares de la pituitaria amarilla. Estas tienen dos extremos, uno ciliado, donde se localizan los receptores que reaccionan ante las sustancias químicas que generan impulsos nerviosos, y el otro alargado, que penetra en el cráneo a través de la lámina cribosa y se dirige al bulbo olfatorio. Es importante resaltar que tenemos 7 tipos de células bipolares y cada una capta solo un tipo de aroma. Luego de esto, esta información pasa al bulbo olfatorio, donde están las células mitrales, las cuales hacen sinapsis y vamos a ver, las cuales hacen sinapsis. Luego, los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. En teoría, el sentido olfatorio, perdón, no es el único sentido por el cual la información o las señales no van a cruzar por el tálamo. A pesar de que se cree que también vamos a continuar y más adelante menciono esto. La información olfatoria se bifurca, o sea, se divide en paralelo hacia las áreas olfatorias primarias, donde está la corteza primaria. Una está ubicada en el lóbulo de la ínsula, donde está el centro del comportamiento, y la otra en el lóbulo temporal, donde está la regulación de la memoria. Algunas afirmaciones afirman que el área orbitofrontal es el área olfatoria secundaria. Y de ser así, la información olfatoria pasaría por las vías talámicas. Entonces, en teoría, a pesar de que el tálamo no está utilizado o no es utilizado en el sistema, en el sentido olfatorio, en el sentido del olfato, si esta área orbitofrontal fuera la corteza secundaria, se utilizarían las vías talámicas. Esta sería la presentación. Aquí dejo de compartir. Muchísimas gracias.